con esta conferencia de la doctora de Laos por su amplia experiencia, que no es fácil tener en cuanto al acceso a los testimonios de las historias de vida de buena parte de la población que se encuentra invisibilizada a raíz de estos eventos, y la intención precisamente que esto no se conozca y se muestre bajo otras modalidades de violencia. Yo no voy a hablar, preferiría que ustedes hicieran preguntas. En principio no tengo una. Sí, por favor, ya te van a alcanzar con tu micrófono. Sí. Aquí la tiene la doctora de Laos. Sí, por favor. Doctora, quiero felicitarla por su conferencia, pero quiero que me absuelva una duda que me asalta en este momento respecto a una cita que se hace al invocar la norma que regula el concepto de tortura. La tortura pues es antiquísima. En la Inquisición no se hizo otra cosa distinta que utilizar la tortura para obtener la verdad a través del maltrato a la víctima, que terminaba finalmente aceptando una verdad que no correspondía a la realidad simplemente para no sufrir. Pero lo que quiero preguntar es porque en esa norma que usted está invocando se dice que la tortura no sería tortura en tanto que sea como consecuencia de una pena. Usted citó el caso de Ginette Bedoya y hay miles de historias. Una, por ejemplo, la del penal de Sao Paulo, que tuvieron que demolerlo después de semejante crimen tan infame que se cometió, lo que ocurrió hace 30 días en México con 39 personas que murieron, y lo que ocurrió en el caso de Ginette Bedoya, que estaba investigando 100 muertes o tal vez más que se dan en la Modelo. Esta semana se publicó en El Tiempo una nota en la que cuentan de un modelo pedagógico de un colegio que lleva a los niños a la cárcel Modelo para que vean el sufrimiento de los presos, y entonces, observando esa experiencia, aprendan que el delito no paga. Yo lo que quiero preguntarle es que, conociendo el sistema carcelario que se vive en Colombia, si se considera que lo que el preso, cualquiera que sea, padece en ese enclaustramiento es o no una tortura que tiene además consecuencias traumáticas. Para mí, que lo he vivido de cerca con algunas personas que me consultan, unas consecuencias traumáticas que supuestamente deberían ser analizadas psiquiátricamente, ya que el sistema de prevención social de las cárceles no funciona. Eso es lo que quisiera preguntar. Bueno, de lo que alcanzo a recordar y cómo ubicar su duda, su pregunta sería que sí hay unos eventos de tortura que están allí bien definidos, me imagino que es en el concepto internacional, de justicia internacional sobre la tortura, que dice que agentes del Estado que apliquen con fines tales y tales y tales, y hace especial mención de las personas en la cárcel. Ahora, sobre las personas encarceladas, en tanto sean disidentes del Estado, por ejemplo, hay una condición de supervisión, son personas que están en custodia del Estado, etcétera, etcétera. Pero lo que usted está mencionando, que es como generalizado, es la barbarie pues desatada en las cárceles, lo acabamos de ver en las noticias hace 1 o 2 semanas, y lo que está investigando Ginette Bedoya, que fue una matanza con armas largas en un patio de los guerrilleros, que los paramilitares sabían cómo tuvieron acceso a uso de armas de ese tipo, que solamente tienen etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cómo entender eso, no? Si como tortura, pues sí, allí sería la noción de tratos crueles e inhumanos que también aplica, que yo creo que el doctor Alfonso tiene, que ha trajinado más con estos conceptos más juiciosamente, con mayor rigor, puede ayudarme en esa respuesta. Sí, estaba interrumpiendo un momentico mientras usted hacía la pregunta, sugiriéndole a la doctora que abordáramos ese concepto, porque hay una zona gris también en lo que usted dice respecto a lo de los colegios, por ejemplo. ¿Sí? Testificar eso como tortura no necesariamente, pero hay una gama de eventos violatorios de derechos humanos, como en el tema de cárceles, por ejemplo, como es decir, otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes que hay que tener en cuenta, como la exposición de los presos, como algunas situaciones de
de manipulación, de instrumentalización de ellos, que también los deshumaniza en un momento dado, y que el fin está puesto es allá en el observador. Pero pues creo que eso se ha debatido mucho y seguirá debatiéndose, y es muy importante analizar en contexto cada caso y no generalizar. La posición de la Coalición Mundial contra la Tortura es que esa gama también se entienda como tortura en principio. Doctor, sí, por favor. Muchas gracias, doctora Nancy. Bueno, maravillosa exposición. Vi claramente cómo usted nos planteaba cómo detrás de todos estos arreglos, acuerdos, etcétera, hay lo oculto. Y fue usted muy clara, evidentemente, en plantear cómo los psicoanalistas han planteado esto de una manera muy clara. Quería preguntar qué opinión hay respecto de las escuelas abolicionistas del derecho penal, teniendo en cuenta que el derecho penal es una institución creada o construida de acuerdo a unos intereses sociales, a unos intereses excluyentes o llamamos de los que ejercen el poder, y cómo esto podría cambiar esta visión en nuestro medio cuando hay ese respeto a la dignidad humana y no se permite esa posición de poder del que tiene el conocimiento y el que determina cómo deben ser las leyes. Bueno, lo que podría responderle pues va a ser tal vez muy genérico y no tanto para una escuela en particular. De los desarrollos más modernos del derecho, pues está el de sancionar precisamente estas tipo de prácticas, porque el Estado deviene en perpetrador, se niega su propia naturaleza al realizar este tipo de prácticas. Sería ese Estado terrorista, ¿no? Lo que habría como configuración es la de un Estado terrorista, es decir, cuando no podría el Estado cumplir con su misión, llamémoslo así, con su objetivo, que es el de ampliar la democracia, etcétera, etcétera, y el de dotar de dignidad al ser humano, como efectivamente no lo pueden debido a lo que usted precisamente comenta, más bien se da un estado de desigualdad, de injusticia, etcétera, etcétera. Entonces el Estado no va a sucumbir a esto, y el Poder Judicial facilita precisamente la configuración de estas prácticas. Entonces eso se conoce como el Estado terrorista. La palabra terrorista también ha tenido pues esa, ¿qué sería?, ambigüedad o ese uso abusivo un poco, en el que ella nace como eso, como un apelativo para el Estado que en vez de cuidar destruye. Pero entonces deviene de la forma que nosotros lo conocemos. Pues hasta ahí, hasta lo que le entendí, porque realmente la pregunta es más compleja y pienso que también le contesto con una generalidad. Había una pregunta también, y estoy la palabra. Sí. Ah, no, pues acá, sí, por favor. Aquí me da una clase. Gracias por esta conferencia que nos hace repasar un poco lo que decía el doctor sobre la historia social. El primero que habló sobre el problema de los presos en las cárceles fue un autor italiano, un jurista italiano, César Beccaria, en el siglo XIX, en un libro que tituló De los delitos y las penas. Cada gobierno o cada estadista este tema lo maneja de acuerdo a como él lo concibe. El fondo del problema consistiría en recordar que la cárcel es un medio de protección social.
una persona que está delinquiendo está atacando a la sociedad. Y ella misma se ha conseguido el premio de la confinación, que es una tortura. Yo considero en este momento, y realmente no, aquí sí no me gusta que se haga mucha publicidad y a mí me produce mucha reacción cuando escucho en los medios de comunicación que pobrecitos los presos, que no sé qué, que están hacinados, que tienen hambre, que se pelean. Esa es una situación que ellos se han buscado. A mí realmente eso no me parece bien. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Yo diría, por ejemplo, en este momento, si hay unos hacinamientos, aquí hablando en este momento, necesitamos en el país 12 cosas. 4 hospitales generales de mucha altura localizados en los 4 puntos cardinales de este país. 4 hospitales de la misma manera con objetivo psiquiátrico y 4 sitios de confinamiento para todo tipo de delincuencia. Eso por un lado. Por otro lado, si encontramos 2 tipos diferentes, uno en el derecho penal y otro en el derecho internacional. La pregunta es, ¿para qué nos sirve? No se hace justicia con eso. La Organización de los Derechos Humanos, en el fondo, lo que mira es que ellos están protegiendo a la delincuencia. Porque cuando sucede algo contra una población indefensa, ellos salen diciendo que hay que atender a un protocolo en el cual siempre salen librados los delincuentes. Entonces, vistas las cosas de esa manera, realmente no tenemos una sociedad crítica, incisiva, que señale y haga ejecutar unos programas de verdadera justicia. Por otra parte, lo que se lleva en la tortura es a que un individuo realmente se despersonalice, haya un problema de disociación. Bueno, pues interrumpamos allí. Gracias. Yo voy a contestar, ahora doctor, voy a contestar algo sobre la violencia que es muy interesante, y es que la violencia puede ser estructurante, es de hecho estructurante, tiene el poder de ejercerla lícitamente en los estados, pero ellos mismos marcan sus límites, sus fronteras, ¿no? Traspasadas las fronteras, esa violencia se torna en desestructurante y destructiva. Ese sería un poco lo que yo logro captar de la pregunta, que necesitaría como un aporte, ¿no? O sea, la violencia, si el ser humano sin violencia no existe, las sociedades donde no se apela a cierto tipo de violencia pues serían caóticas, pero hay un uso de la violencia que es estructurante, se conoce como estructurante y sobrepasa los límites destruye. Yo no sé, doctor, si quiere. No, creo que es muy polémico lo que usted acaba de decir, pero nos gastaríamos muchas horas en debatir sobre este tema, entonces pues creo que no es el tema que la convocó la doctora acá, pero pues esa postura que usted tiene es muy respetable y seguramente otras personas en el mundo la tienen, y por eso quizá algunos proponen regímenes más estrictos de disciplinamiento y otros proponen es cerrar el tema de cárceles, ya que al otro día que se crea una cárcel se llenó. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es María Alejandra y soy residente de esta casa. Estoy ahorita rotando por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y estábamos revisando uno de los
numerales del Código de Infancia y Adolescencia, sobre los cuales menores de 18 años pues no se podía privar de la libertad, excepto en 3 condiciones, que son los agravantes, o que llaman como eventos gravísimos, que son el homicidio, secuestro y extorsión. En cuanto a homicidio, secuestro y extorsión en menores o adolescentes en el marco de la tortura, digamos que proponen sencillamente pues la privación de la libertad. Sin embargo, si nosotros pues estamos en esta casa dentro de la índole pues psiquiátrica y psicodinámica, vemos que evidentemente la contención intramural tal vez no sea pues la respuesta a esto, y se suma un poco pues a la pregunta anterior, y es cómo concibe usted desde pues su formación y todo la propuesta pues solo de contención intramural, o qué más puede hacer sobre todo con estos menores. Gracias. Bueno, ha sido un anhelo de la sociedad que sus niños crezcan en las mejores condiciones y se espera que la infancia pues sea un jardín de rosas, ¿no? Sin embargo, pues en ámbitos como medicina legal podemos ver que se cometen delitos que podrían llamarse graves o muy graves. Lo que ocurre con esto es que para poder castigar hay que castigar a un individuo que haya terminado su formación y que sea precisamente un individuo. Como los niños no se han desarrollado como individuos totales y plenos, por lo tanto hay una legislación especial para ellos, ellos son inimputables. Si uno viera lo que hacen los niños más pequeñitos, y de esto sí nos podemos extender en otras conferencias, lo que hace el bebé a la mamá, por ejemplo, lo que hace el niño edípico a sus hermanitos y a su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurre es que no tienen la fuerza suficiente para poder perpetrar, pero bueno, yo sé que están entendiendo acá, y lo que quería llevarlos a decir es que el Estado sí debe darle y hace lo posible porque se castigue sea un individuo completamente formado, es decir, un mayor de edad, y eso se hace con base en convenciones y acuerdos, son arbitrarios, y se determinó la edad de 18 años, si no sería inmanejable el asunto también, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en Colombia? Que se abre una brecha para decir cuál es la edad apropiada para considerar a una persona un sujeto completo, íntegro, susceptible de responsabilidad. ¿Cuándo alguien es susceptible de responsabilidad? Entonces, debido a los delitos que se han cometido con sicarios menores de edad y el uso que hace la delincuencia de niños, la sociedad ha querido no arreglar las condiciones sociales que propician ese estado de cosas, sino ha querido correr el margen hacia los 16, 15, 14 años. Entonces ahí hay un debate, ahí hay un gran debate. Hay dos posiciones, una que dice no, permitamos que todos crezcan y que tomemos los 18 años como responsable al individuo, y se ha dejado una franja de 2 años entre 16 y 18 para detenerlos mientras se investiga, pero los fines son otros, no son psiquiátricos, es decir, no hay una explicación de la psiquiatría no puede absorber eso, y es más bien consideraciones de índole sociológico, y teniendo en cuenta sobre todo que en países como estos la infancia tiene muy pocas oportunidades de llegar a un desarrollo feliz y a un desarrollo integral. O sea, el Estado le debe muchísimo a los niños, y por lo tanto las corrientes intentan no judicializarlos tan duramente como a los adultos. Agregaría, antes de ayer la Agencia Colombiana para la Reintegración dio la siguiente cifra: personas que han estado en el proceso de reintegración social, han sido combatientes sin pasar por la cárcel, tienen 20% de recurrencia en la actividad criminal o de violencia. Personas exconvictas tienen 60% de probabilidad de salir de la cárcel a reincidir. El costo de atender a una persona en nuestros programas psicosociales o sociales para la reintegración es más o menos de 2,5 millones, 3 millones de pesos mensuales. El costo de tener a una persona en la cárcel es más o menos de 12 a 14 millones de pesos mensuales. Entonces, creo que también ahora muchas personas, para darle más objetividad al asunto, no hablan de temas morales o algo así, sino cuánto vale y cómo afecta eso a la sociedad. Entonces, pues esas son las cifras que dieron. Si usted ve en el programa de Antioquia, en Medellín específicamente, el trabajo con sicariato, ha sido muy exitoso y más económico y
con muy buenos resultados cuando se trabaja de esta modalidad, porque ya no hay donde más tener a las personas en las cárceles. ¿Hay alguna otra pregunta? Sería la última. ¿No? Les agradezco mucho por su participación a todos. Muchas gracias.